Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva clase de comunicaciones digitales. En esta clase vamos a ver la modulación OFDM, ¿sí? Multiplexación ortogonal por división de frecuencias. Es una modulación ampliamente utilizada en la red celular, por ejemplo. 4G utiliza esta modulación para transmitir de manera eficiente la información, ¿sí? Bueno, y tiene un montón de otras aplicaciones también. Bueno, ¿cuál es la ventaja o cuáles son las principales ventajas de esta modulación? Bueno, tiene varias. Por un lado, simplifica la ecualización en el receptor, ¿sí? Vamos a ver que solo requiere corregir la ganancia del canal, ¿sí? Es decir, que no vamos a necesitar de un ecualizador, o un ecualizador va a ser simplemente corregir la atenuación introducida por el canal, ¿sí? Bueno, por otro lado se adapta fácilmente a canales variantes en el tiempo, ¿sí? Lo que necesita OFDM es que básicamente va a transmitir bloques de símbolos, ¿sí? Entonces necesita que el canal sea invariante en la duración de un bloque de símbolos, ¿sí? Entonces se permite que el canal varíe de bloque en bloque, por lo cual si varía el canal, yo podría eventualmente, digamos, variar el orden de las modulaciones que estoy transmitiendo, y entonces adaptarme fácilmente a las variaciones del canal, ¿sí? Bueno, permite adaptar fácilmente las tasas de transmisión en función del canal, ¿sí? O la calidad de servicio. Por ejemplo, Wi-Fi puede seleccionar tasas de transmisión de 1 a 54 megabits por segundo. O por otro lado, en LTE, ¿sí? Que es el estándar celular 4G o 4.5G también. eh, Permite asignar recursos en tiempo y frecuencia siguiendo una estrategia determinada, ¿sí? Eh, Básicamente, la unidad elemental de datos de DLT se define como una cantidad de tiempo y un intervalo de frecuencias, ¿sí? Un ancho de banda, eh, donde se transmite información. Entonces, en función de ese recurso que tengo, puedo seguir, por ejemplo, dos criterios. Uno, maximizar la tasa de la red, o sea, de todos los usuarios. O también podría decir, bueno, brindo una mínima calidad de servicio a cada uno de los usuarios, ¿sí? Que al menos un usuario tenga una mínima calidad de servicio, ¿ok? Entonces, bueno, todo esto permite la modulación OFDM empleada, bueno, en Wi-Fi, ¿sí? Comunicaciones de área local. LTE sería un estándar celular. WiMAX también utiliza OFDM. Y bueno, hay muchas. Bueno, ADSL, ¿sí? La transmisión a través de la línea telefónica, que bueno, cada vez va quedando más en desuso por el avance de la fibra óptica, pero bueno, también utiliza OFDM. Bueno, podemos mencionar varias desventajas de esta modulación que de alguna manera se mitigan, ¿sí? Hay que establecer estrategias para mitigar esas desventajas. Una desventaja es la alta relación potencia pico a potencia promedio, ¿sí? La conocida como PAPR, ¿sí? Eh, Debido a que las señales AFM tienen un gran rango dinámico, ¿sí? Básicamente es una superposición de tonos senos y cosenos de distintas frecuencias. Entonces la amplitud, ¿sí? Instantánea de una señal OFDM, bueno, puede variar mucho, ¿sí? Entonces eso, digamos, establece que la potencia pico a la potencia promedio
de una señal FM es muy alta, lo cual digamos, se complica ahí el diseño de un amplificador de potencia, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que operar en el rango del lineal, ¿sí? Y si tengo grandes excursiones en el transistor, que va a funcionar como amplificador de potencia, entonces, bueno, ese amplificador va a tener que ser, digamos, lineal en un gran rango de amplitudes y por lo tanto va a ser ineficiente desde el punto de vista energético, ¿sí? Ya vamos a ver un poco de eso. Bueno, entonces, bueno, en este segundo punto era lo que ya mencioné. Bueno, es también sensible a errores de sincronización, ¿sí? Necesito sincronización de portadora, ¿sí? Fase y frecuencia. Y también voy a necesitar sincronización de bloque de símbolos, ¿sí? Pero bueno, en particular es muy sensible digamos, los errores de sincronización de fase y frecuencia. Bueno, el ruido de fase de los osciladores del transmisor y el receptor también afectan sustancialmente, ¿sí? La calidad de FM, y bueno, también está lo que les mencionaba, la sincronización de bloque o símbolo FM. Todo esto requiere un cuidadoso diseño, digamos, un diseño muy, eh, digamos, una buena implementación, ¿sí? Para que el sistema funcione. Bueno, todas esas son las generalidades de la modulación, ¿sí? Vayamos a ver cómo es la señal modulada, ¿sí? Que transmite OFDM, y bueno, y cómo genero, digamos, el símbolo en el transmisor, o sea, el bloque de OFDM, y cómo después tengo que demodular esta modulación, ¿sí? Entonces, el símbolo FDM, ¿sí? El símbolo FDM, la señal modulada, básicamente va a ser, la vamos a llamar SL, L de low pass, vamos a estar trabajando en banda base, ¿sí? Y bueno, va a ser una señal que depende del tiempo y del símbolo OFDM, ¿sí? En el instante K. ¿Sí? ¿Qué es el símbolo OFDM? ¿A qué vamos a llamar? Vamos a llamar al símbolo FDM a un conjunto de n símbolos, ¿sí? Que podrían ser símbolos QAM. ¿Ok? Entonces, acá tengo, esta va a ser la primera portadora, la segunda portadora, la última portadora o n-1, ¿sí? Entonces, en cada una de esas portadoras voy a transmitir un símbolo QAM distinto, ¿sí? Puedo utilizar también PSK, puedo utilizar PAM, pero lo más común es utilizar un símbolo QAM, ¿sí? Entonces, a este de acá, que básicamente son n símbolos, ¿sí? Voy a llamarlo símbolo OFDM, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conforma la señal en banda base? ¿Sí? Que voy a transmitir a través del canal. Bueno, básicamente es esta suma, ¿sí? Cada símbolo QAM va a modular a una portadora E a la J2pi delta F NT, ¿sí? O sea que básicamente una portadora de frecuencia delta F por N, ¿sí? Y eso, el soporte de esta señal va a ser este intervalo para t entre menos TCP y t, ¿sí? Abajo vamos a especificar qué significa cada uno de los parámetros, ¿sí? Entonces, voy a llamar W al ancho de banda bilateral del sistema, ¿sí? Voy a considerar n portadoras, ¿sí? O sea, y voy a transmitir un símbolo por cada una de esas n portadoras, ¿sí? Después, cada subportadora, ¿sí? Así lo voy a llamar, tiene un ancho de banda, o sea, cada uno de estos canales, ¿sí? Por los que van a viajar los símbolos, los voy a llamar subportadora, ¿sí? Una subportadora entonces sería esta de acá.
Tiene un ancho de banda, la subportadora entonces tiene un ancho de banda, digamos, el ancho de banda total dividido las n portadoras, ¿sí? Entonces aproximadamente el ancho de banda lo puedo calcular como W sobre n y ese va a ser mi delta F, ¿sí? Básicamente la separación entre portadoras, ¿ok? Entonces el periodo fundamental de esta señal, que es la señal temporal, ¿sí? que va a utilizar esta señal, ¿sí? El periodo de esto obviamente va a estar dado por quien sea delta F, ¿sí? Claramente. O sea, n va a variar de 0 a n-1. ¿Sí? Si n es igual a 0, esto va a ser una señal constante. Si n es igual a n-1, voy a obtener una señal de máxima variabilidad, ¿sí? Entonces, el periodo fundamental, ¿sí? de esta exponencial es, bueno, como ya se habrán dado cuenta, t, lo voy a definir como t igual 1 sobre delta f, el que está acá, ¿ok? O sea que todo el resto de los periodos, digamos, salvo la señal constante, digamos, para n igual a 1 voy a tener periodo t, para n igual a 2 el periodo va a ser t sobre 2, ¿sí? Entonces, y así para la máxima portadora n-1, bueno, voy a tener que el periodo es más chico, ¿sí? Entonces, un periodo, el periodo fundamental, por eso necesito definir el periodo fundamental, el periodo para n igual a 1 va a ser 1 sobre delta f, ¿sí? Digamos, lo mismo que ocurría en la serie de Fourier, ¿ok? Bueno, entonces el periodo de símbolo lo voy a llamar t sub s, ¿sí? Y va a ser t, este mismo t, más un TCP. ¿Qué es el TCP? Es la duración del lo que vamos a llamar prefijo cíclico, ¿sí? ¿Qué es digamos, en inglés va a ser CP? ¿Qué es el prefijo cíclico? Básicamente, fíjense, esta señal entonces dijimos va a ser una señal periódica con periodo t, ¿sí? Entonces, ¿para qué estoy agregando esto de acá? Bueno, va a quedar fundamentado, digamos, sería suficiente mandar un periodo de esta señal, ¿sí? Pero no voy a mandar solamente un periodo, voy a mandar un periodo t más un cachito de duración TCP. Ese cachito va a ser el prefijo cíclico y fíjense, como esta señal es periódica de periodo t, básicamente lo que agregue desde 0 hasta menos TCP, bueno, eso va a ser lo mismo que voy a tener al final de cada uno de los símbolos. ¿Está bien? Por justamente la periodicidad de la señal. Entonces, eso va a ser útil en la modulación, va a simplificar un montón de cuestiones, ¿sí? Justamente entonces a esa periodicidad, a que este gachito de señal se pega, ¿sí? Al principio de la señal transmitida, entonces bueno, por eso se llama prefijo cíclico. Bueno, entonces, ¿qué condición va a tener que cumplir la duración del prefijo cíclico? Bueno, va a tener que ser superior a T sub h. ¿Quién es T sub h? Es el soporte del canal, o sea, básicamente la duración del canal, ¿sí? Vamos a, con un dibujito de este estilo, HL de T va a ser la respuesta impulsiva de mi canal en banda base, ¿sí? Y supongamos que tiene una duración, una forma de este estilo, y bueno, si el soporte es T sub h, a partir de T sub h es 0, ¿ok? Bueno, entonces, como ya les expliqué, en 1, que es la ecuación de acá arriba, ¿sí? Bueno, el prefijo cíclico aparece naturalmente debido a la periodicidad justamente de esta portadora. Bueno, entonces al agregar el prefijo cíclico tengo un precio que pagar. Y ese precio básicamente es pérdida en eficiencia, ¿sí? Bueno, si agrego el prefijo cíclico,
el ancho de banda de cada subportadora es en realidad aproximadamente, bueno, la inversa de la duración del símbolo, ¿sí? Que es T más TCP, ¿sí? Entonces, T más TCP en función de los parámetros que definí arriba, ¿sí? T es N sobre W, ¿sí? Lo podemos ver de acá. T era, digamos, delta F, que es 1 sobre T, ¿sí? Es W sobre N, ¿sí? Entonces T es N sobre W. Entonces, claramente, ¿no? Y, bueno, a eso le tengo que sumar TCP, ¿sí? Entonces TCP es una cantidad positiva, ¿sí? Entonces, claramente, si TCP es 0, entonces ahí tendría la igualdad W sobre N igual a W sobre N, que sería el ancho de banda de cada subportadora, ¿sí? Que habíamos hablado al principio. Bueno, al tener, digamos, este prefijo cíclico, entonces el ancho de banda de cada una de las subportadoras disminuye, ¿sí? Con lo cual el prefijo cíclico hace disminuir la eficiencia espectral del sistema, ¿sí? De todas maneras, si n es grande, ¿sí? Entonces claramente TCP se vuelve, ¿sí? Relativamente menor a esta cantidad cuando n crece. Entonces cada vez me acerco más al ancho de banda ¿sí? Óptimo de cada subportadora, ¿ok? Entonces si n es grande, esta pérdida disminuye, ¿sí? Básicamente n depende de la dispersión del canal T sub h, como para que esta pérdida de eficiencia no sea significativa, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo definido eh, esa señal, ¿sí? Que representa a un símbolo de FDM, ¿sí? Cuando transmita en continuo, voy a estar transmitiendo, ¿sí? Un símbolo tras de otro, eh, símbolos OFDM, ¿sí? Entonces, básicamente la concatenación de los símbolos en el tiempo la voy a llamar XDT, ¿sí? Y bueno, va a ser la sumatoria en K de menos a más infinito de esta misma señal, ¿sí? Bueno, que va a incluir distintos símbolos en cada periodo de símbolo OFDM, ¿sí? Y bueno, la voy a tener que ir demorando un periodo cada vez que transmita un nuevo símbolo, ¿no? Claramente. Bueno, entonces si reemplazo el valor de esta señal, ¿sí? En esta ecuación, entonces lo que me queda es esto, sumatoria en K, esta misma sumatoria, y este símbolo, esta señal, perdón, es sumatoria en n, de 0 a n-1, los símbolos QAM, ¿sí? Las portadoras, y acá incluyo el desplazamiento, ¿ok? Y esta función indicadora me indica cuál es el soporte de cada una de las señales, ¿sí? Temporales. Bueno, entonces esa es la señal transmitida, ¿sí? Analicemos qué pasa con la señal recibida, ¿sí? En el receptor, pero sin ruido. O sea que la salida del canal, ¿sí? La vamos a llamar IDT, va a ser la convolución de esta señal X, ¿sí? Con la respuesta impulsiva del canal. ¿Ok? Bueno, entonces esta va a ser la salida del canal sin ruido, IDT, y la salida del canal con ruido, AWGN, ¿sí? La voy a llamar RDT, ¿sí? Que va a ser esta misma señal IDT, ¿sí? Más el ruido aditivo blanco y gaussiano, ¿sí? La densidad espectral de potencia que vamos a considerar nuevamente, como estamos en banda base, va a ser 2N0, ¿sí? Para todo esto. Bueno, entonces, analicemos qué es lo que pasa con esta convolución, ¿sí? Entonces, IDT va a ser la convolución de X por H. Básicamente tengo dos opciones, ¿sí? Para escribir esa convolución. Una opción es esta de acá. Decir, bueno,
dejo h fijo, muevo la señal x, ¿sí? Para cada uno de los valores t e integro en tau, ¿sí? Entonces eso sería hl en tau por x de t menos tau diferencial tau, ¿sí? Como hdl tiene soporte 0t, 0th, entonces no me hace falta integrar más allá de este intervalo, ¿sí? O sea, los límites de integración van a estar definidos como entre 0 y th. ¿Sí? La convolución sería de menos a más infinito, pero como esta señal es 0 fuera de este intervalo, entonces puedo reducir el intervalo de integración a este intervalo, ¿sí? Entonces, bueno, escribamos y desarrollemos cómo queda esto porque lo vamos a usar a continuación, ¿sí? Entonces, HL de tau me queda acá. Esta señal x de t menos tau, bueno, no es otra cosa que reemplazar esta x de t, ¿sí? Reemplazar el t por t menos tau, bueno, y escribirlo, ¿sí? Me queda esta señal acá, ¿sí? El tiempo desplazado entra en este argumento, ¿sí? Y bueno, también en el soporte de esta función indicadora. Bueno, otra manera de escribir la convolución, ¿sí? Y que la vamos a utilizar para explicar un poquito en este gráfico, es decir, bueno, dejo fija la señal X, ¿sí? Y muevo el canal, ¿sí? ¿Está bien? Invierto y muevo el canal. Entonces, eso sería x de tau, ¿sí? Por hdl de t menos tau diferencial tau, ¿sí? Y nuevamente, la integral sería de menos a más infinito, pero como hdl tiene soporte 0th, entonces hdl en t menos tau va a tener soporte t menos th y t, ¿sí? Eso lo pueden ver, digamos, por este dibujo de h de t menos tau, ¿sí? Considerando a tau como una variable, ¿sí? Y el tiempo como un parámetro. ¿Está bien? Entonces, para cada t voy a tener distintos soportes de esta señal, ¿sí? Invertida. Entonces, claramente, si tau, ¿sí? Si tau es igual a t menos th, tendría que estar en el final en el final de la respuesta impulsiva. Entonces, fíjense, si tau es igual a t menos th, voy y reemplazo acá, h me queda evaluado en t sub h, lo cual es justamente lo que habíamos definido como el cero de esta h, ¿sí? O cuando termina este escaloncito. Y cuando tau es igual a t, entonces claramente me queda h en 0. Entonces estoy así. Entonces, bueno, este soporte es el que tengo que integrar. Entonces, fíjense, acá aclaré, cada bloque representa una parte de x de tau, o sea, de esta señal. Entonces, x de tau, dijimos, cuando estoy transmitiendo el símbolo OFDM k igual a 0, ¿sí? El soporte de esa señal es de menos TCP a T. ¿Ok? Y acá lo que estoy marcando es el prefijo cíclico, que va de 0 a TCP y desde T, o sea, termina en T y empieza en T menos TCP. ¿Está bien? Si transmitiera, digamos, y esa es la señal SDL de T y 0. ¿Sí? Bueno, si K es igual a menos 1, entonces tengo esta otra señal, SL de T más TS, ¿sí? Con el símbolo OFDM anterior, ¿sí? Y que se encuentra, digamos, justamente antes de este símbolo. Y si considero el símbolo posterior, K igual a 1, entonces ya sería SL de T menos TS con otro símbolo OFDM, ¿sí? Entonces, fíjense, esta respuesta impulsiva del canal, ¿sí? Es la que aparece acá. Para distintos test, ¿sí? Tengo distintos desplazamientos. Entonces es lo que voy justamente marcando en
en esta representación. Distintos valores de t me generan distintos desplazamientos para el canal invertido, ¿sí? Entonces quiero ver cómo queda esta convolución, ¿sí? Entonces dejo fija X y voy moviendo el canal invertido. Entonces, fíjense que por la definición del prefijo cíclico, ¿sí? Que TCP tiene que ser mayor a la duración del canal, ¿sí? Cuando restrinjo el intervalo de observación de la salida del canal, ¿sí? I de t, o sea, esta integral. Lo restrinjo al intervalo 0t, ¿sí? O sea, desde acá hasta acá, ¿sí? Como el largo de la respuesta impulsiva es menor a TCP, ¿sí? Entonces el resultado de la convolución en este intervalo va a depender solamente del símbolo OFDM actual, ¿sí? Y no va a depender de símbolos OFDM o anteriores o posteriores. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, solo hay contribución del símbolo OFDM en K igual a 0. ¿Sí? Y esta operación de restringir la observación, ¿sí? A 0t, en vez de observar toda la señal digamos, que corresponde al símbolo OFDM en un determinado símbolo, ¿sí? Eso va a ser la operación que vamos a llamar como descarte del prefijo cíclico, ¿sí? Básicamente voy a decir esta parte de acá no la voy a utilizar, ¿sí? ¿Por qué no la voy a utilizar? Bueno, básicamente porque justamente esta respuesta impulsiva hace que me mezcle símbolos anteriores y actuales, ¿sí? El símbolo anterior y el símbolo actual de OFM, ¿sí? Entonces ahí es como que tendría interferencia entre bloques de símbolos OFDM, ¿sí? Entonces el hecho de introducir un prefijo cíclico hace que no haya interferencia entre bloques si uno restringe el intervalo de observación, ¿sí? En el receptor, y entonces eso simplifica la demodulación, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Entonces ahora sigo con esta parte de acá, ¿sí? Si solo voy a mirar en la ventana 0t, ¿sí? Entonces de esta sumatoria en k, ¿sí? De esta señal solo me va a quedar el k igual a 0, ¿sí? Por lo anteriormente dicho. Entonces si k es igual a 0, voy y reemplazo acá, ¿sí? Me queda sumatoria en n de IN0, ¿sí? Porque justamente k es igual a 0. La portadora es a la J2pi delta Fn en t menos tau, ¿sí? Y bueno, la función indicadora, ¿sí? que me restringe el dominio. Bueno, y eso voy a decir es válido para t entre 0 y t, ¿sí? Entonces, analicemos el soporte de la función indicadora si condiciona o no condiciona, ¿sí? En algo. O sea, si me trunca básicamente esta integral, ¿sí? Entre 0 y th, ¿no? Para los diferentes taus. Bueno, entonces, t menos tau está entre t y menos tcp, ¿sí? Eso es lo que me dice la función indicadora. Por fuera de este intervalo, ¿sí? Esto me haría 0 toda esta señal y entonces no tendría que integrarlo, ¿sí? Bueno, si despejo cuáles son los valores de tau, ¿sí? Para los cuales bueno, tengo que la señal esta vale 1, entonces bueno, pues lo que puedo hacer es restar t acá, a este lado y a este lado también. Entonces lo que me queda que es menos tau está entre estos dos límites, ¿no? T menos t y menos tcp menos t, ¿sí? Si multiplico por menos 1, entonces ahí doy vuelta las desigualdades. Entonces me queda que tau va a estar entre
t menos t, ¿sí? O sea que doy vuelta a esto también y al dar vuelta a esto me queda t más tcp, ¿sí? Entonces, fíjense, como t, ¿sí? T chico está entre 0 y t grande, entonces, fíjense, este intervalo, ¿sí? Va a estar siempre incluido, ¿sí? Fíjense, si t es igual a 0, entonces tau va a ir como mucho hasta t cp, ¿sí? Y si t es igual a t, tau va a ser como mínimo 0, ¿sí? Entonces este intervalo va a estar siempre, eh, digamos, va a ser siempre 1. La función indicadora siempre va a valer 1. Entonces la función indicadora vale 1 para todo tau en ese intervalo, ¿sí? Y por lo tanto, como TH es menor a TCP, entonces en todo el intervalo de integración, esta función indicadora va a valer 1, ¿sí? Por lo tanto, incluirla o no es exactamente lo mismo. Entonces, acá directamente escribimos esta función indicadora, la reemplazamos por 1, ¿sí? Bueno, entonces esa integral me queda así, ¿sí? Simplemente saqué la función indicadora, ¿sí? Y ahora lo que puedo hacer es, eh, digamos, sacar por fuera de la integral todo lo que no dependa de tau, ¿sí? Entonces, in, por supuesto, no depende de tau, ¿sí? Entonces la sumatoria, ¿sí? Sale por fuera de la integral, los símbolos también, una parte de la portadora que es la dependiente de t, ¿sí? También sale por fuera de la integral porque no depende de tau, ¿sí? Y lo que me queda dentro de la integral es hdl de tau, ¿sí? Y esta portadora es a la menos j2pi delta f n tau, ¿sí? Integral tau. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Uno se pregunta qué es esto. Bueno, tiene pinta de transformada de Fourier. Bueno, efectivamente lo es, ¿sí? Fíjense, esta integral de 0, de 0 a th, ¿sí? De esta señal, ¿sí? Es equivalente a la integral de menos infinito a más infinito de todo este mismo argumento, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el soporte de la señal HL de tau es justamente 0th, y si yo extiendo el intervalo de integración a menos de menos infinito a más infinito, no estoy agregando nada, porque toda esta función va a valer 0, ¿sí? Pero esa operación me hace dar cuenta de que efectivamente esta integral es la transformada de Fourier, ¿sí? Del canal, ¿sí? Es la respuesta en frecuencia. Entonces a eso lo voy a llamar h grande, hl. ¿Y para qué frecuencia? Bueno, la frecuencia esta de acá, 2pi delta f n, ¿sí? Claramente es la respuesta en frecuencia, entonces evaluada en esta frecuencia de acá. Bueno, entonces finalmente me queda que I de t es esta sumatoria, ¿sí? Con esto de acá es HL, ¿sí? Lo escribo acá, y me queda, bueno, la portadora a la J 2pi delta F nt. Bueno, entonces esa sería la señal, ¿sí? Recibida, ¿sí? Obviamente en el receptor. Si yo estoy mirando en el intervalo de tiempos de 0 a t, ¿sí? Y si no tengo ruido, ¿okay? Después vamos a ver cómo queda con ruido. Entonces, varias observaciones importantes. Entonces, fíjense, eh, transmito un símbolo OFDM en el instante k igual a 0 y tengo solamente símbolos, ¿sí? Correspondientes a ese bloque de símbolos OFDM. Entonces no tengo interferencia entre bloques, lo que se llama como IBI, Interblock Interference, ¿sí? Y eso es gracias a que estoy mirando en este intervalo, o lo que es lo mismo, debido al descarte del prefijo cíclico, ¿sí?
Otra observación importante es que I de t, o sea, esta señal, ¿sí? Es una combinación lineal. Fíjense, estos son coeficientes, ¿sí? Que no dependen del tiempo, ¿sí? Dependen de n, por supuesto, pero no dependen del tiempo. Entonces, coeficientes que modulan a esta portadora, ¿sí? Entonces, y esta portadora son, digamos, portadoras ortogonales en este intervalo de observación, ¿sí? Entonces, es una combinación de I de t, es una combinación lineal de señales ortonormales, ¿sí? Entonces tampoco tengo interferencia entre portadoras. No hay interferencia entre el símbolo en la portadora n y el símbolo en otra portadora, no sé, n más 1, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que se llama que no tengo interferencia entre portadoras o IC. IC con C, ¿sí? Intercarrier Interference. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿y cuál es la razón? Bueno, también debido al descarte del prefijo cíclico. Entonces, el hecho de mirar solamente, ¿sí? en este intervalo, ¿sí? Hace que no tenga ni IBI ni ICI, ¿sí? Y por lo tanto, la demodulación va a ser muy sencilla, ¿sí? Entonces, sigamos con eso. Entonces, si muestreo la señal, ¿sí? Esa señal IDT a una frecuencia, ¿sí? De sampling W, ¿sí? Fíjense, recuerden que el ancho de banda bilateral era W, o sea, el ancho de banda unilateral es W sobre 2, o sea, cumpliendo Nyquist, entonces la frecuencia de muestreo es esta de acá, ¿sí? Entonces, a la señal muestrera la voy a llamar I sub m, ¿sí? Y acá voy a agregar un factor de normalización, simplemente para que todo quede bien cuando defina las matrices, sí, las matrices de la FT que van a aparecer a continuación. Bueno, pero obviamente esto no modifica en nada la demodulación. Bueno. Tampoco, por supuesto, después lo voy a tener en cuenta para, digamos, voy a multiplicar por 1 sobre raíz de n al ruido, entonces no cambia absolutamente nada este factor, ¿sí? Entonces, lo que digo es muestrear, ¿sí? A esta tasa, o quiere decir que voy a evaluar para los tiempos igual a m sobre w, ¿sí? Que w era igual a nf, entonces reemplazo, digamos, el t por estos valores, ¿sí? Entonces, ¿sí? El único lugar donde aparece T es en la portadora, entonces ahí es donde voy a reemplazar a T por esta cantidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, me queda todo lo mismo. Y acá, cuando me aparece T, lo reemplazo por M sobre N delta F. Estos delta F se me cancelan, ¿sí? Y lo que me queda, fíjense, es esto de acá, ¿sí? Y N, 0, ¿no? Estoy analizando el símbolo FM0. La respuesta en frecuencia del canal evaluada, ¿sí? En las distintas subportadoras, ¿sí? Por E a la J 2pi nm dividido n, ¿sí? Y m lo voy a tener que evaluar entre 0 y n menos 1, ¿sí? ¿Por qué esto? Bueno, justamente, si yo tengo que observar este intervalo y estoy muestreando, ¿sí? A una tasa W, o sea, estoy evaluando en m sobre W, W es N, N delta F, o lo que es lo mismo, N sobre T, el T lo escribo acá, ¿sí? Entonces cuando M valga 0 estoy en tiempo 0, cuando M valga N menos 1 estoy evaluando la última muestra de este intervalo, ¿sí? Entonces esas son las N muestras que necesito, ¿sí? Para bueno, caracterizar la señal analógica en este intervalo, ¿sí? Ahora, pero esto a ustedes les tiene que sonar conocido, ¿no? Claramente. Acá tengo un coeficiente que depende de n y acá tengo esta portadora, ¿sí? Que es e a la j 2pi sobre n, nm. Entonces, bueno, esto no es otra cosa que
la IDFT, ¿sí? ¿De quién? De estos coeficientes que tengo acá, ¿sí? Entonces, I sub m, ¿sí? La señal muestreada la puedo escribir como la IDFT de, digamos, la primera muestra digamos, que tengo que introducir va a ser para n igual a 0, entonces va a ser I0 HL en 0. Y bueno, la muestra n-1 va a ser IN-1 0 HL en, bueno, 2pi delta F n-1. ¿Ok? Entonces, bueno, logré escribir a la señal recibida sin ruido mediante una IDFT. Entonces, yo quiero, obviamente, acceder a cada uno de estos símbolos, ¿sí? Porque cada uno de estos símbolos es los que, bueno, va a ser una QM, que es lo que yo quiero demodular. Entonces, si esta señal en el tiempo está expresada a través de una IDFT, la señal esta que contiene los símbolos sería una señal en la frecuencia. Bueno, no tengo que hacer otra cosa que aplicar la DFT a cada una de las muestras I sub m con m de 0 a n-1. ¿Sí? Si hago eso, voy a conseguir cada una de estas señales, ¿sí? Lo que escribo acá. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, observación importante, ¿sí? A través de la modulación OFDM, ¿sí? Se crearon n canales ortogonales en frecuencia a pesar de tener un canal dispersivo. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué canales ortogonales? Y bueno, porque en el símbolo de la recibido de la enésima portadora, el I grande de n, ¿sí? No aparece otra cosa que el símbolo en la, la portadora n multiplicado a la respuesta en frecuencia del canal en esa portadora. ¿Está bien? No aparecen otros símbolos, ¿sí? Y acá es donde, bueno, claramente no hay interferencia entre portadoras, ¿sí? Y tampoco aparecen otros símbolos de otros bloques, por lo tanto no hay interferencia entre bloques, ¿sí? Solo tengo el símbolo QAM que quería transmitir en esa portadora, ¿sí? Entonces, esto por supuesto se logra con sincronización de portadora y de periodo de símbolo y de bloque ideal, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que a pesar de tener un canal dispersivo, o sea, una respuesta con una respuesta impulsiva que no es una delta, ¿sí? Bueno, logré evitar tener interferencia, ¿sí? Antes, ¿sí? Con una modulación de portadora simple, ¿sí? Esta sería una modulación de multiportadora, bueno, hubiera tenido easy, claramente, ¿no? Entonces, antes tendría que haber que ecualizar en este caso. Ahora, debido a la estructura que yo impuse, ¿sí? En la señal transmitida, ¿sí? Y debido a que estoy observando en el intervalo 0t, bueno, entonces tengo solamente, digamos, el símbolo que quiero transmitir, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí está la creación de los n canales ortogonales. Esto es muy importante, muy importante. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora si considero ruido? ¿Sí? Si considero ruido, bueno, voy a llamar las muestras Rm, ¿sí? De esta señal, voy a multiplicar por este factor nuevamente, ¿sí? Y voy a evaluar, digamos, t en cada uno de los tiempos para tomar las n muestras, ¿sí? Entonces, a esta señal la voy a llamar I sub m, lo que había llamado anteriormente, y las muestras del ruido. Las muestras del ruido van a ser, bueno, NL de m, las voy a llamar, y va a ser el ruido, ¿sí? Muestreado, ¿sí? En el tiempo que corresponde, multiplicado por el factor 1 sobre la raíz de n, ¿sí? Bueno, entonces esta señal me va a aparecer para m de 0 a n-1, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer ahora es tratar al canal como un canal vectorial,
¿sí? Entonces lo que hago es agrupar estas muestras en vectores, ¿sí? Entonces voy a tener vectores n-dimensionales, donde la primera muestra es R0, la última muestra es R de n grande menos 1. ¿Sí? Lo mismo con el vector i, ¿sí? I sub 0 a i sub n menos 1, y con el vector n, nl0 a nl de n menos 1. ¿Sí? Entonces me queda este canal vectorial R igual a I más N, donde N, ¿sí? Como este era ruido en banda base blanco, ¿sí? Me va a quedar, y gaussiano por supuesto, entonces me va a quedar que este N, este vector, tiene la distribución gaussiana multivariada, ¿sí? Circular, porque es complejo, y tiene media cero y tiene varianza en cada una de las dimensiones sigma cuadrado, ¿sí? O sea, la matriz de covarianza es sigma cuadrado de la identidad de n, ¿sí? Y este sigma cuadrado no es otra cosa que el valor de la densidad espectral de potencia 2n0, ¿sí? De este ruido, dividido este n por este factor de normalización. ¿Okay? Bueno, entonces ahora defino los símbolos recibidos en frecuencia, ¿sí? Entonces sería I sub 0 a I sub n menos 1. Fíjense, en el tiempo utilizo letra minúscula, la frecuencia letra mayúscula, ¿sí? ¿Quiénes son estos I sub 0 a I sub n? Bueno, cada uno de los símbolos recibidos. I0, 0, HL en la frecuencia 0 y así. ¿Ok? Bueno, entonces definimos también la matriz de la DFT unitaria, ¿sí? Que ya la habrán visto en señales de sistemas, tenía esta forma, donde digamos, la base de cada una de esta exponencial es e a la menos j2pi sobre n, ¿sí? Y por ejemplo, la componente de esta matriz 1, 1, ¿sí? Está evaluado a la 0, 0 por 0. ¿Sí? La primera fila va a estar evaluada siempre a la 0, entonces esto va a ser una constante, esto también va a ser una constante, pero bueno, después voy a tener lo que ya conocen ustedes como la matriz de la DFT, ¿sí? Unitaria, ¿sí? Y ahí aparece el porqué de por qué incluí este factor 1 sobre raíz de n, ¿sí? Para que esta matriz sea unitaria. ¿Qué era unitaria? Bueno, básicamente que U por U hermítico, o sea, U traspuesto conjugado, es lo mismo que U hermítico por U, que es la identidad. ¿Sí? Entonces una matriz unitaria es básicamente que la matriz hermítica es la matriz inversa, ¿sí? De U. Bueno, entonces esta relación que definí acá I, ¿sí? Que era este vector, con este I chico que es, tiene las muestras en el tiempo, ¿sí? Y por esta operación, ¿sí? O por esta relación, entonces claramente tengo que, con los vectores definidos, si yo aplico la IDFT al vector de frecuencias, entonces obtengo el vector en tiempo, ¿sí? O por otro lado, si aplico la DFT al vector en tiempo, obtengo el vector en frecuencia. ¿Ok? Entonces en el tiempo tengo lo que ya habíamos mencionado, R igual I más N. ¿Sí? Entonces en la frecuencia voy a definir un R vector, ¿sí? un gamma en realidad, un gamma grande, ¿sí? Gamma mayúscula, va a ser la transformada, o sea la DFT del R, ¿sí? De este R de acá. Entonces aplico la DFT a esto y hago, digamos, la distributiva U por I más U por N, ¿sí? Entonces U por I es lo que tengo acá, U por I es I vector, ¿sí? O sea, los símbolos en frecuencia, y U por N lo llamo N grande vector, ¿sí? N grande vector va a tener la misma distribución que N vector justamente porque U es unitaria, ¿sí? Entonces, como N es circular gaussiano, ¿sí? Y U es una matriz unitaria, o sea que es una matriz de rotación, ¿sí? Justamente por la propiedad de circularidad, ¿sí? de esta distribución,
la distribución de n grande y n chica es exactamente la misma. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que tengo en la frecuencia como símbolos recibidos, ¿sí? Y vector grande más n, ¿sí? Entonces, como las componentes de n, ¿sí? N es un ruido blanco, ¿sí? Con las componentes de n, blanco y gaussiano, entonces las componentes de n son independientes, ¿no? Claramente. Entonces, el detector óptimo es el detector componente a componente, ¿sí? O sea, como cada una de las muestras de este vector, ¿sí? Básicamente de este vector son independientes, entonces no hace falta detectar, digamos, a este símbolo como si fuera un símbolo n-dimensional, sino que, bueno, puedo detectar símbolo a símbolo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces tengo n canales independientes en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Eso obviamente gracias a la ortogonalidad que anteriormente mencionamos, ¿sí? Entonces, en este caso solo hay que corregir la ganancia del canal, ¿sí? En cada frecuencia. Eso lo hace lo que se llama un FEQ, ¿sí? Que sería un ecualizador en el dominio de la frecuencia, que es muy particular porque es simplemente dividir por el valor, ¿sí? De la respuesta en frecuencia en cada una de las portadoras. ¿Sí? Eso es simplemente un FQ, ¿sí? En este caso está diseñado como si fuera un ecualizador ZFE, ¿no? Porque estoy invirtiendo el canal por completo, ¿sí? Lo mismo podría ser con una estrategia de MMC, donde en vez de dividir por el canal, agregaría acá un término de regularización en función de la relación señal-ruido que tenga en cada una de las subportadoras. ¿Está bien? Entonces, bueno, el ecualizador, ¿sí? Haciendo una analogía con los ecualizadores que ya vimos, en este caso tendría un solo coeficiente, ¿sí? No tendría varios coeficientes como pensábamos, no sé, en un filtro IR o un filtro FIR cuando vimos ecualizadores, ¿sí? Bueno, entonces el vector en frecuencia, o sea, ecualizado, ¿sí? El vector de símbolos recibidos ecualizado va a ser multiplicar a R por esta matriz diagonal W, ¿sí? Entonces, si hago eso, lo que me va a quedar es, bueno, directamente el canal se me cancela. Obviamente, para hacer esta operación necesito conocer el canal, ¿sí? Entonces el canal se me cancela, me queda solamente el vector de símbolos, ¿sí? Transmitido, y acá me queda un ruido que sigue siendo digamos, independiente, con componentes independientes, pero ya no es blanco, ¿sí? Tiene una distribución con una matriz diagonal, pero la varianza va a depender de cada subportadora, ¿sí? Este sigma cuadrado sigue siendo 2n0 sobre n, ¿sí? Entonces, las regiones de decisión para cada símbolo recibido, ¿sí? O sea, las componentes de REQ, son las mismas que para los símbolos transmitidos, ¿sí? Esto es básicamente lo mismo que corregir el sesgo, ¿sí? Para un ecualizador. Bueno, entonces, con conocimiento del canal en el transmisor, ¿sí? Digamos una aclaración aparte, un comentario aparte, ¿sí? Por ejemplo, en ADSL, ¿sí? A banda ancha por telefonía, el canal se estima en el receptor y se realimenta y se lo transmite al transmisor, entonces el canal es conocido en el transmisor. Entonces, en ese caso, puedo diseñar algoritmos de carga, ¿sí? Así se llaman, los algoritmos que distribuyen la potencia en las distintas subportadoras. Y esto se hace para maximizar la tasa de datos transmitidas o para tener una transmisión más confiable, o sea, con una menor probabilidad de error, ¿sí? Este tipo de algoritmos de carga, bueno, uno en particular se llama water filling y es muy conocido,
¿sí? Tal vez en algún momento se crucen con ese algoritmo. Bueno, eh, entonces, una de las hipótesis que es requerida para que todo lo anterior funcione es que el canal sea invariante en un periodo de símbolos, ¿sí? Entonces se diseñan ecualizadores adaptativos que hacen un tracking o un seguimiento, ¿sí? Del canal continuamente. Básicamente estoy todo el tiempo estimando el canal y voy actualizando las estimaciones a medida que pasan los periodos de símbolos, ¿sí? Bueno, entonces un diagrama en bloques de todo el sistema OFDM se puede mostrar en la figura, ¿sí? Entonces, lo que vimos fue, básicamente, tenemos bits que transmitir, ¿sí? En el transmisor. Se hace un mapeo de bits a símbolos, ¿sí? Después se convierte esos símbolos de serie a paralelo, o sea que tengo n símbolos disponibles al mismo tiempo, ¿sí? Que son los n símbolos que quiero transmitir, o sea, un símbolo FDM. A ese símbolo FDM le aplico la IDFT, ¿sí? Que es implementada eficientemente a través de la IFFT, ¿sí? Entonces, esa básicamente es la señal, son las muestras de la señal que quiero transmitir. Entonces, lo que hago es convertir de paralelo a serie, ¿sí? Le sumo el prefijo cíclico, o sea, copio las últimas muestras y les inserto al principio, ¿sí? Entonces ahí tengo toda la señal que quiero transmitir con el prefijo cíclico. Entonces, esa es una señal compleja. ¿Sí? La parte real va a ser la componente I y la parte imaginaria va a ser la componente Q, ¿sí? Eso alimenta a dos conversores digitales analógicos, ¿sí? Entonces, en este punto lo que tengo es la parte real y la parte imaginaria de la señal de banda base, ¿sí? Bueno, acá lo que agregué es un filtro pasabajos que no es otra cosa que el filtro interpolador, ¿sí? Que necesita todo conversor analógico digital, básicamente porque en tiempo discreto yo tengo que el espectro es periódico y bueno, obviamente luego de este filtro quisiera eliminar esa periodicidad y quedarme solo con el periodo fundamental de la transformada de Fourier de la señal, ¿sí? Bueno, entonces eso se llama un filtro de rechazo a imagen, ¿sí? No es otra cosa que el filtro interpolador que vieron en señales y sistemas. Bueno, esta señal analógica y en la rama I y en la rama Q modulan a cada una de las portadoras en fase y en cuadratura, sumo y entonces amplifico y eso es lo que transmito, ¿sí? Vuelco al canal, ¿sí? Ese es el esquema del transmisor. La señal viaja a través de un canal HDT, ¿sí? Llega al receptor, a la antena del receptor, si es un canal inalámbrico. Y entonces, bueno, ahí el primer amplificador que interviene se llama LNA, es un Low Noise Amplifier, ¿sí? Es un amplificador básicamente diseñado para que agregue poco ruido, ¿sí? A la señal y que tenga una ganancia moderada, ¿sí? Del orden de mayor a 10 dB, 15 dB, 20 dB sería muy bueno. Entonces, después la señal sigue el camino de demodulación, ¿sí? O sea que voy a multiplicar por la portadora en fase y por la portadora en cuadratura. Voy a filtrar las componentes de aliasing que pudieran haber. Voy a muestrear a una frecuencia de muestreo W, ¿sí? Y entonces ahí genero las componentes I y componentes Q, ¿sí? En tiempo discreto. Entonces, en esta operación de decir, focalizarme en el tiempo analógico entre 0 y t, está representado de esta manera, como que quito el prefijo cíclico. Básicamente sería descartar parte de las muestras que tienen estas dos señales,
¿Ok? Entonces ahí vuelco de serie a paralelo, entonces me quedo con las señales I0 a IN-1, ¿sí? I minúscula. Aplico la DFT implementada eficientemente a través de la FFT y entonces obtengo los símbolos en frecuencia, ¿sí? De ahí puedo pasar de paralelo a serie y entonces puedo hacer la ecualización y la detección, ¿sí? De los símbolos que después van a representar una cierta cantidad de bits. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el diagrama en bloques de un sistema OFDM. ¿Ok? Bueno, hacemos una pausa y en el siguiente video les cuento cómo seguimos con OFDM. Hasta luego.